Muy buenos días, les damos la más cordial de las bienvenidas a este seminario internacional titulado Informe Final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, Impacto y Perspectivas para la Convivencia Intercultural en Chile. En primer término, saludamos a todas las autoridades académicas que nos acompañan el día de hoy, encabezadas por el rector de la Universidad Diego Portales, señor Carlos Peña. También, desde luego, saludamos a la comunidad de profesores, estudiantes, tanto de la Universidad Diego Portales como también de otras casas de estudio que nos acompañan el día de hoy, y también, desde luego, al público en general. Este seminario es organizado por el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas CIIR y, desde luego, también por la Universidad Diego Portales. La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento fue un organismo transversal que tuvo como propósito asesorar al presidente de la República para construir y consolidar una solución de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Uno de los objetivos de la Comisión fue impulsar un proceso de diálogo y acuerdos con los distintos sectores involucrados sobre la base de un diagnóstico consolidado, para así arribar a consensos que legitimen social y políticamente propuestas viables de reparación, que aborden el conflicto de tierras y permitan establecer una nueva relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. El martes 6 de mayo, desde el Palacio de la Moneda, se concretó la entrega del informe final al presidente de la República, Gabriel Boric Font, por parte de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, organismo transversal creado en junio de 2023 que tuvo el mandato de proponer las bases de una solución de largo plazo a la problemática territorial ya mencionada. Luego de que la instancia alcanzara un acuerdo histórico y transversal refrendado por 7 de sus 8 integrantes. Para iniciar este seminario, nos entregará algunas palabras de bienvenida el director del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, don Pedro Mejía. Muy buenos días a todos, autoridades presentes, investigadores, estudiantes, público en general. La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento asume un desafío del entendimiento. Y es en ese entender donde el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas CIIR, conformado por la Universidad Académica Humanismo Cristiano, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad Diego Portales, ha puesto todos sus empeños en los últimos 13 años. ¿Cómo entender? Se trata de la penetración intersemántica de los códigos de un contexto de diversidad. Sería un ejercicio entonces de traducción mutua entre actores que se observan desde lugares distintos y ajenos e intentan asociarse en una finalidad de conjunto. Ese es un poco el objetivo de la investigación de este centro. Desde las disciplinas que integran el CIIR se ha realizado este esfuerzo de entender, desde la experiencia, para traspasar ese conocimiento a donde sea y es urgente. Ese conocimiento, saber, se dirige a los que han requerido en las comunidades, son requeridos en las comunidades, en las organizaciones, instancias privadas y particularmente el Estado. Se ofrece ese entendimiento desde adentro. Sus investigadores entonces son parte de los procesos a que se abocan en sus investigaciones en ese entendimiento. Entender para reconocer la diferencia, para capturar un vínculo que lleve a actos de reciprocidad virtuoso, a la vieja ética de la automania aristotélica, la buena vida por la sabiduría. Esperamos que ese haya sido el aporte del CIIR a este esfuerzo de la Comisión. Por último, agradecer a todas las personas e instituciones que han hecho posible este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias a Pedro Mejía. Ahora es el turno de uno de los integrantes del equipo organizador del seminario, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y también investigador CIIR, Cristóbal Carmona.
Buenos días a todos y todas, público presente, autoridades. De parte del equipo organizador de este seminario nos es muy grato el poder generar una instancia de conversación, de diálogo sobre este informe final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, en la cual me tocó trabajar dentro del comité de expertos. Y en ese sentido quería solamente, digamos, en estas breves palabras de bienvenida, remarcar dos cosas. Primero, el ánimo con el que operó la comisión, como esta especie de convivencia intercultural que tuvieron que hacer 8 personas por casi 2 años, con todas sus fricciones, pero al mismo tiempo con toda su capacidad de escuchar, de buscar soluciones, y cómo este mismo ánimo que operó en la comisión también puede ser un punto importante para, o que marque el camino de cómo podemos avanzar en la implementación de las recomendaciones de esta comisión. De nuevo, creo que es esencial que podamos ver el proceso, podamos escudriñar un poco cuáles fueron las distintas fricciones y discusiones que se dieron, así como, por supuesto, el resultado final, todo lo cual esperamos que podamos realizar en esta mañana. Además, conocer, ¿no es cierto?, las experiencias internacionales que nos pueden ayudar, también pueden dar una guía para ver cómo podemos ir solucionando las dificultades que van surgiendo en la implementación de las recomendaciones de la Comisión. Y esto también yo creo que no es gratuito, ni baladí, ni trivial que se dé este primer seminario que sea importante en la Comisión, que se dé en el espacio universitario. Creo que es importante que la academia pueda, dentro de sus múltiples fines, ¿no es cierto?, no solamente la generación de conocimiento, sino también la vinculación con el medio, la vinculación con las temáticas y problemáticas actuales. Por eso solamente queríamos relevar de parte del equipo organizador un poco lo importante que es el que la academia genere estos espacios de reflexión, pueda contribuir también a buscar soluciones a los problemas que están en la base del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, y esperamos de nuevo con este seminario poder ser un primer paso, una pequeña contribución a analizar, reflexionar sobre el informe y ver cómo podemos implementarlo. En este sentido, solamente de nuevo darle las bienvenidas, agradecerles porque estén acá, agradecerles por supuesto a los panelistas, las autoridades que nos acompañan, darle las gracias por supuesto sí, al CIR y a la Plataforma de Políticas Públicas del ODP que también hacen posible este seminario, esta reflexión, y bienvenidos y esperemos que tengamos una jornada provechosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Antes de dar inicio al primer panel de la jornada, recuerdo que está disponible un sistema de traducción simultánea. Quienes lo desean pueden retirar sus audífonos justo afuera del auditorio. Bien, vamos a dar inicio al primer panel titulado Visión comparada de paz o verdad. Participan aquí Rodolfo Vega, abogado y asesor general del Consejo Mayor de Gobierno de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Carlos Peña, abogado, rector de la Universidad Diego Portales y miembro de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, comisión que funcionó entre 2001 y 2003. Por último, Andrew Eweti, profesor asociado de Derecho en la Universidad de Oakland y experto en Derecho de los Pueblos Indígenas tanto en el ámbito nacional como internacional. Moderará esta mesa Maite Desea, investigadora del CID y también vicerrectora de Investigación e Innovación de la Universidad Diego Portales. Al final de este panel habrá también desde luego un espacio para preguntas del público. Me tocó el honor de moderar este primer panel con 3 abogados. Esto no fue a propósito. En el centro tenemos una subrepresentación de investigadores abogados y ahora tenemos una sobrerepresentación en estos 2 paneles de abogados. Bueno, por algo será, el tema los convoca. Y además me tocó el honor de presentar en el panel, de moderar en el panel de nuestros 2 invitados internacionales. Creemos que las experiencias de 2 países como Colombia y Nueva Zelanda en estas temáticas son de alta relevancia para Chile, para mirar cómo se han implementado estos acuerdos, qué desafíos han tenido
en la firma de estos acuerdos de comisiones presidenciales, comisiones de paz o de verdad. Voy a empezar presentando muy brevemente a cada uno de los panelistas en orden, y después les voy a dar la palabra en el orden inverso, ya van a entender por qué. Rodolfo Vega, como decía Rodrigo, es abogado, pero antes voy a sacar los lentes, hijo de Antanques, resguardo indígena del pueblo Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Entonces, es abogado de la Universidad Popular del César y especialista en Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas de la UFRO, de la Universidad de la Frontera, acá en Chile. Actualmente es asesor general del Consejo Mayor de Gobierno de la Organización Nacional Indígena de Colombia, como se conoce ONIC, que impulsó el movimiento alternativo indígena y social MAIS, siendo además el coordinador del capítulo indígena en el proceso de acuerdo de paz en Colombia. Andrew Erueti es, de lo que logré entender, y gracias a ChatGPT, de ascendencia tanto maorí como europea. Quizás él nos puede explicar después porque él pone en todas sus biografías una frase en maorí que dice algo así como que tiene algo de maorí y algo de europeo. Es abogado, es profesor asociado de Derecho de la Universidad de Auckland. Su principal área de investigación es el derecho consuetudinario indígena y el pluralismo jurídico, así como los derechos de los pueblos indígenas en el derecho nacional e internacional. Su libro más reciente, con Oxford University Press, trata sobre el movimiento internacional por los derechos indígenas, The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, a New Interpretative Approach, asesorado y representado a pueblos maoríes e indígenas en reclamos ante el Tribunal de Waitangi y órganos de tratado de derechos humanos incluidos en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y organismos interamericanos, entre otros. Por último, Carlos Peña, abogado, académico y rector de la Universidad Diego Portales, dado que el CIR es un centro interdisciplinario, quise poner que era magíster en sociología y doctor en filosofía. Es la interdisciplina que aporta al panel. En su amplia experiencia ha sido profesor visitante de distintas universidades en el extranjero y ha escrito diversos libros donde se aprecia la influencia de estas tres disciplinas, el derecho, la filosofía y la sociología. Fue parte de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los pueblos indígenas durante el gobierno de Ricardo Lagos entre el 2001 y el 2003, y en tanto intelectual público ha escrito en profundidad en distintos espacios de divulgación pública acerca de las temáticas que trataremos en este seminario. ¿Cómo entonces se va a desarrollar este primer panel? Le voy a dar primero la palabra a Carlos Peña, quien nos hará una reflexión más amplia sobre la relevancia de instancias como las comisiones de paz o de verdad y pensar en sus posibles problemáticas, nudos críticos al momento de implementar este tipo de acuerdos. Luego será el turno de Andrew, quien nos va a contar sobre la experiencia neozelandesa del Tribunal de Waitangi y cómo lo ve a años de su implementación, cuáles son sus aspectos a relevar y cuáles siguen siendo desafíos a trabajar. Y por último, le daremos la palabra a Rodolfo, quien nos hablará del caso del Acuerdo de Paz en Colombia de hace unos años y cómo han vivido el proceso de implementación post-acuerdo. Voy a tener, eso sí, el rol ingrato de ir avisándoles cuando les vayan quedando unos pocos minutos y así cerramos a tiempo para poder abrir unos minutos de preguntas y comentarios del público. Carlos. Bien, ante todo, muchísimas gracias por la invitación a participar de este panel y poder intercambiar entonces algunas ideas acerca de la relevancia que podría poseer, pero que en mi opinión posee, el informe que acaba de ser publicado de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Ahora bien, me parece a mí que a fin de dilucidar la importancia que este informe pueda revestir y algunos de los problemas, desde luego, que pudiera él plantear, creo que puede ser útil distinguir tres planos que voy a enunciar en el mismo orden en que luego voy a referirme brevemente a ello. Ante todo, creo, este tipo de informes, y particularmente acerca del cual versa esta reunión, tiene relevancia en el plano que vamos a denominar histórico-cultural. Porque, como ustedes verán, me parece a mí, este informe tanto acredita como principia a resolver una crisis de autocomprensión de la sociedad chilena. Esta es una primera cuestión. La segunda,
que me parece debiéramos analizar es ya no en el plano histórico-cultural, como en el primer caso, sino en el plano de la justicia. Y entonces preguntarnos en qué dimensiones de la interacción que se produce al interior de la sociedad chilena incide este informe y qué problemas plantea en consecuencia. Y en tercer lugar, y finalmente, en los últimos minutos de esta breve exposición, espero referirme a las repercusiones propiamente políticas que un informe como este podría producir. Este es mi plan de trabajo que paso ahora mismo a desenvolver, ¿no? Es decir, me voy a referir primero al impacto o la relevancia histórico-cultural, luego a la cuestión de la justicia y finalmente a la dimensión política. ¿Cuál es la relevancia, cabría preguntarse, histórico-cultural de un informe como este en el caso de Chile? Miren, la sociedad chilena tiene, al menos en el contexto de América Latina, o ha tenido, o presume haber tenido la particularidad de poseer una muy fuerte y muy consolidada conciencia nacional, ¿no? Si uno compara la identidad de la sociedad chilena con el resto de la región de América Latina, uno lo que advierte, y esto es prácticamente un lugar común en la literatura comparada de la región, que Chile tendría una muy arraigada conciencia nacional, es decir, quienes habitan la sociedad chilena compartirían el mito, la creencia, el relato de su propia identidad, como si nuestro origen proviniese, por decirlo así, de una experiencia común donde se entrelazan la tierra y la sangre, y en consecuencia la sociedad chilena siempre ha tenido de sí misma un relato consistente en creer que si miramos hacia atrás, si echamos la vista atrás, si retrocedemos en los siglos, vamos a encontrar un momento en que todos vamos a reconocer un origen común, ¿no? Y que esto genera en consecuencia una conciencia también compartida. Esta idea de conciencia nacional, que ha hecho que la sociedad chilena presuma, como digo, de tener una fuerte noción de Estado nacional, se consolidó, como todos sabemos, a fines del XIX, en la segunda mitad del XIX, como parte de la historiografía nacional, ¿no? La historiografía relató el pasado de la sociedad chilena de la manera que acabo recién de describirlo. Y esta imagen, esta autocomprensión de la sociedad chilena, imperó en nuestra cultura prácticamente, diría yo, hasta entrada a la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Durante el estado de compromiso, es decir, durante el lapso que media entre el año 1932, que es la entrada de vigencia de la Carta del 25, y el golpe militar de 1973, pero luego durante la dictadura, el tema de los pueblos originarios nunca se tematizó, nunca se explicitó como parte de una crisis de la conciencia nacional. Más bien, recuerden ustedes, la realidad indígena se subsumió durante todo el lapso del estado de compromiso como si fuera una cuestión de pobreza. La izquierda subsumía esto más bien en la noción de clase proletaria, y para qué decir luego, durante la dictadura se vio en general a los pueblos indígenas, se les envolvió en esta mitología nacional de que yo hablaba, y al mismo tiempo se le codificó la cantidad de problemas que experimentaba bajo el código de la pobreza o de la marginalidad, ¿no? Este fue el relato que la sociedad chilena tuvo respecto de los pueblos originarios. Este relato comenzó a resquebrajarse, a experimentar una lenta delicuescencia una vez que se recuperó la democracia, seguramente como consecuencia de los procesos de modernización que Chile comenzó a experimentar, ¿no? El cambio en las condiciones materiales de la existencia, la pluralidad política contribuyeron a que de pronto esta imagen, esta autoconciencia, esta autocomprensión de la sociedad chilena comenzó a fracasar. Y de pronto descubrimos que no era verdad, que compartiéramos un origen común, no era cierto, que nuestra identidad arraigara en un cierto mito identitario que compartiéramos firmemente, sino que de pronto se adquirió la plena conciencia de que lo que llamábamos nación chilena en realidad era una amalgama, un conglomerado de culturas muy distintas, solo que alguna era hegemónica por sobre las otras. Este fenómeno, que podemos llamarlo la crisis de la autocomprensión de la sociedad chilena, acerca del cual creo yo se ha pensado bastante poco en Chile, y es tarea de los historiadores tal vez ocuparse de esto, porque la historia, ustedes saben, no versa sobre el pasado, sino que versa en realidad sobre la comprensión de lo que somos a la luz de la reconstrucción de la memoria. En esto consiste, digamos, la historiografía. Bueno,
Esta crisis, digo, de la autocomprensión de la sociedad chilena es la que se produjo con la recuperación de la democracia y la hemos arrastrado desde ese momento hasta hoy día, ¿no? Y se han hecho sucesivos esfuerzos reflexivos por superar el problema que la crisis de esta autocomprensión revela. Y a mí me parece que el informe que acabamos de conocer es un paso que no solo forma parte de este esfuerzo, sino que me parece a mí que podría ayudar, si se trabaja reflexivamente sobre él, a superar definitivamente esta autocomprensión sobre la base, evidentemente, de elaborar una comprensión distinta de la sociedad chilena. Lo que quiere decir elaborar una idea distinta de nuestra conciencia nacional, ¿no? Abandonando la idea de nación romántica que hasta ahora ha imperado en el discurso, conforme a la cual, ¿verdad?, una nación es un conjunto de personas unidas por lazos de sangre y de tierra, para transformar más bien la conciencia nacional chilena en una conciencia, por decirlo así, de una comunidad plural unida en torno a la ley y unida en torno a ciertos compromisos. Recuperar en esto la idea de Renan, de la nación. La nación, decía Renan, no es una comunidad unida por el pasado. Una nación es un grupo de personas que tienen un futuro común, ¿no? Esta idea, cuyo desarrollo me parece es tarea de las universidades, de las instituciones de la cultura y por supuesto de la política, está pendiente en Chile, pero yo pienso que este informe puede ser un gran primer paso para comenzar a reflexionar en esa línea, en recomponer la autocomprensión de la sociedad chilena a partir de esta experiencia, ¿no? Por supuesto, en esa tarea es imprescindible dar la voz a todos. Desde luego al pueblo mapuche, también a la sociedad chilena mayoritaria y dominante, a las experiencias de mestizaje. Hay que reconocer las formas de aculturación muy interesantes y muy intensas que se han producido en la sociedad chilena, pero esta es una labor pendiente, me parece a mí, que requiere un gran esfuerzo reflexivo, tanto de la clase política como de las universidades. Pero sobre todo de las universidades. Las universidades son la única institución que hace de la reflexividad su quehacer más propio, ¿no? Y entonces las universidades debieran encaminarse en este tipo de reflexión, no tanto tomando partido por alguno de los intereses en juego como suele ocurrir, ¿no?, cuando las universidades confunden la reflexividad que están llamadas a ejercitar con abrazar algún tipo de indigenismo, por ejemplo, ¿no?, o una especie de multiculturalismo radical. No, yo creo que hay que abandonar todo eso y en cambio esforzarse por elaborar un relato de autocomprensión de la sociedad chilena que sea consistente con una democracia liberal y con la idea de nación como la que antes yo describía, ¿no? Esta es la primera dimensión a la que hay que atender, creo yo, al leer este informe, esta dimensión que denomino histórico-cultural, que plantea un gigantesco desafío intelectual, desde luego. Ahora, ¿qué decir respecto de este mismo informe desde el punto de vista de la justicia? Miren, a mí me parece, pero ya escucharemos a los invitados extranjeros que nos acompañan, que este tipo de informes tiene que resolver la cuestión de la justicia en 3 planos o dimensiones, que nunca está de más reiterar una y otra vez, ¿eh? Desde luego, y ante todo, la cuestión de la justicia atinge, se relaciona con lo que se llama desde antiguo justicia correctiva, ¿no? Es decir, reparar el daño que se ha infligido, ¿no? Si usted inflige un daño, bueno, tiene que reparar el perjuicio que causó. A esto lo llamaríamos justicia correctiva, que en la literatura más antigua se llama así al esfuerzo por corregir los intercambios involuntarios, ¿no? Si usted toma la propiedad de otro y este otro no consiente que usted le arrebate su propiedad, eso es un intercambio involuntario. Corregir ese intercambio involuntario se llama justicia correctiva. Bien, este es un primer plano. En el caso de este informe, pero también de los otros que le antecedieron, se arriba a la convicción correcta, me parece a mí, que buena parte del territorio en el que vivían, habitaban y desarrollaban su cultura los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, ha sido arrebatado involuntariamente, sea porque se tomó por parte del Estado de Chile por la fuerza, es decir, mediante la coacción, sea porque
se despojó a esos pueblos, a las comunidades, mediante el timo, mediante el engaño. Sobre esto hay suficiente evidencia, ¿no? Suficiente evidencia. Déjenme dar nada más una. Fíjense ustedes que a mediados del siglo XIX entra en vigencia en Chile el Código Civil, el Código Andrés Bello, que es el gran instrumento, digamos, de la ilustración chilena, ¿no? El Código Civil dispuso que la única manera de probar la posesión de inmuebles y la única manera de acreditar el dominio sobre ellos era la inscripción del título respectivo en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. Como en ese entonces no había título previo, o los que existían eran títulos más bien arcaicos que en las brumas del tiempo habían desaparecido, una regla del Código Civil aún vigente dispuso que en aquellos casos en que no hubiera título, usted podía reconstruir el título poniendo avisos públicos en el pueblo, en la circunscripción de que se tratara, y si nadie se oponía dentro de cierto plazo, entonces usted podía inscribir el bien a su nombre, ¿no? Ustedes comprenden lo que eso significa en una cultura como la de mediados del siglo XIX, donde buena parte del pueblo mapuche era analfabeto, estaba al margen de la cultura y de la práctica legal. Esto dio origen a un timo sistemático, ¿no?, que arrebató buena parte de las propiedades entonces al pueblo mapuche. Corregir eso es imprescindible, por razones, ya digo, de justicia correctiva. Aunque presenta, como veremos hacia el final, severos problemas desde el punto de vista político, ¿no? Y a mí me parece que la manera en que el informe resuelve este problema es adecuada, porque el informe lo que hace finalmente es establecer un catastro de las tierras susceptibles de ser devuelta, es decir, un catastro de aquello que es susceptible de ser reparado, que opera como un límite a las demandas futuras en esta materia, evitando la sombra, digamos, de la demanda infinita, ¿no es verdad?, que amenaza este problema en el futuro de Chile, y al mismo tiempo el informe prevé diversas formas de reparar, ¿no? Entonces, no solo la reparación en especie, como diríamos los abogados, sino que también pretende o permite una reparación con bienes sustitutos. El principal bien sustituto, como ustedes saben, de la sociedad capitalista es el dinero. Entonces, también el informe permite que usted le pague a estos pueblos. A mí me parece, por las razones que luego voy a explicar, adecuada esta forma de reparación, ¿no?, esta forma de justicia correctiva. Pero creo que es imprescindible que la sociedad chilena convenga que el pueblo mapuche padece severos problemas de injusticia correctiva en este sentido, ¿no? Y hay que hacer esfuerzos con cargo a rentas generales por corregirlo. ¿Por qué con cargo a rentas generales? O sea, ¿por qué con cargo a impuestos? Porque acá no estamos en presencia de un problema de justicia intergeneracional, como a veces esto se ha presentado. O sea, no es que los colonos o los descendientes de los colonos sean culpables de esto que estoy relatando. De esto es imputable al conjunto de la sociedad chilena, es decir, a esa autocomprensión histórico-cultural de la idea de nación, digamos. Y en consecuencia es razonable que la reparación en este plano se produzca con cargo a rentas generales y no, como a veces, repito, se dice, particularmente por los grupos más radicalizados, que estamos acá en presencia de una cuestión de justicia intergeneracional, ¿no? No es que los descendientes de los colonos sean responsables de esto, no, no. Acá, más bien, hay que establecer una regla de responsabilidad compartida, me parece a mí. El otro plano de la justicia, fuera de este de la justicia correctiva, que es bastante relevante, es el de la justicia política. Usted no trata con justicia a las personas individualmente consideradas, pero tampoco a los pueblos, cuando los pone al margen de la formación de la voluntad común, ¿no? La democracia se caracteriza porque la democracia es un procedimiento para conformar una voluntad común para todos aquellos que habitan y que forman parte de una misma comunidad, ¿no? Si de pronto uno excluye a un individuo de la formación de la voluntad común, ¿verdad?, esto equivale a una forma de subordinación, de coacción inaceptable en una sociedad abierta. Pues bien, lo que ha ocurrido con el pueblo mapuche es que como pueblo se le ha puesto al margen de la formación de la voluntad colectiva, ¿no?
Esto no se resuelve por la vía simplemente de alentar la participación individual de los miembros de los pueblos originarios en el proceso democrático, ¿no? Es imprescindible, si existe algo así como un pueblo mapuche, en el sentido no solo antropológico, sino en el sentido político de la expresión, es imprescindible entonces que un informe de esta índole prevea, como ha ocurrido por lo demás en la experiencia comparada que luego vamos a oír, prevea, digo, procedimientos que permitan formar una voluntad colectiva de ese pueblo y esa voluntad colectiva incorporarse entonces a la formación de la voluntad común, ¿no? Esta es la única manera, me parece a mí, de deslegitimar los grupos que con diversos relatos y narrativas intentan apropiarse de esa voluntad común, la suplantan, se sirven de ella para ejercer violencia a veces contra el propio pueblo mapuche. Hay que deslegitimar a esos grupos y la manera de hacerlo es permitir crear alguna forma de conformación de una cierta voluntad colectiva. Algo de eso se ha hecho en Chile, desde luego, ¿no? Pero hay que mejorar lo que hoy día existe en esa materia, ¿no? Esto me parece fundamental. Si realmente creemos que existe algo así como el pueblo mapuche, es imprescindible que tenga una voluntad común. Porque si no, la noción de pueblo es meramente retórica, ¿no? Y de retórica, en mi opinión, este último tiempo estamos ya hartos, ¿no? Se requiere en esto inteligencia, se requiere cultura, se requiere capacidad. Y todo esto indica que si usted habla de pueblo, tanto a nivel internacional, del derecho internacional, como a nivel del derecho doméstico, usted tiene que entender que se trata de un conglomerado que debe conformar una cierta voluntad común, ¿no? Esto a nivel entonces de la justicia política. En esto ha habido un montón de sugerencias, la conformación de patrones electorales propiamente indígenas, con autoidentificación de quienes pertenecen a esos pueblos, la institución de los escaños reservados en el Parlamento, pero todo eso requiere la previa formación, repito, de una voluntad común. Y llegamos a la tercera dimensión, hemos visto dos, ¿verdad? La justicia correctiva y la justicia política. La tercera, que en mi opinión es de las más relevantes, es lo que pudiéramos llamar en términos generales justicia simbólica, ¿no? También podría llamarse la justicia anamnésica, pero esta es una expresión de Derrida que es mejor olvidar, ¿no? Porque Derrida no se caracteriza por la claridad, como ustedes saben, ¿no? ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en un nivel de la justicia que a veces no comprendemos del todo, ¿no? Y que la literatura clásica llama reconocimiento, ¿no? Los seres humanos necesitamos, somos seres especulares, ¿no? Para constituir nuestra propia identidad necesitamos que aquellos con quienes interactuamos nos la devuelvan, ¿no? Cada uno configura su identidad a partir de la imagen que los demás nos devuelven, ¿no? Esto que los analistas llaman estadio del espejo, a partir de un famoso trabajo de Lacan, ¿no? En realidad es una idea de Hegel que está en la fenomenología del espíritu y es de las ideas de Hegel que ha sobrevivido. La vida política no descansa solo, digámoslo así, en la fuerza, en el interés privado, como describen los liberales clásicos. No, la vida política descansa sobre el reconocimiento, ¿no? Usted necesita que el valor que usted se atribuye a sí mismo sea revalidado, convalidado en una conciencia ajena a la suya, ¿no? Esto es parte de la interacción humana, es fundamental, ¿no? Si usted, en cambio, no devuelve, no reconoce la imagen que los demás se atribuyen y la devalúa, la trata con desdén, la desprecia, etc., usted está infringiendo un daño muy severo, ¿verdad?, a la identidad ajena, ¿no? Entonces, el tema del reconocimiento no solo tiene que ver, como sin embargo desgraciadamente en Chile a veces se cree, con una declaración normativa en la Constitución, porque así se ha discutido. No, esto supone también un gigantesco esfuerzo cultural, ¿no? Reconocer que hay una cultura, la cultura del pueblo mapuche, reconocer que hay una lengua que es imprescindible preservar, ¿no? Son los quehaceres fundamentales de lo que pudiéramos llamar la justicia simbólica, la justicia del reconocimiento, que va mucho más allá de decir en la Constitución la nación chilena se conforma por varios pueblos.
o la tontería de enumerar 14 pueblos como alguna vez se hizo. Esas son tonteras. No, el reconocimiento supone comprender que esta dimensión que menciono es fundamental en la sociabilidad humana, pero que exige un esfuerzo gigantesco también de la sociedad chilena en su conjunto, de los medios de comunicación, o sea, de todas las agencias, digámoslo así, con las que se configura el espacio simbólico de la sociedad, ¿no? Universidades, medios de comunicación, etc. Esto es fundamental. Como parte de ello, desde luego, está la cuestión lingüística, ¿no es cierto? Los derechos lingüísticos, en mi opinión, son fundamentales. Fundamentales. Ustedes saben que el gran misterio humano, esto lo dice Steiner en un gran texto, es que todos los seres humanos, con prescindencia de la etnia a la que pertenecemos, somos más o menos iguales. Tenemos la misma conformación física, el mismo aparato vocal, ¿no? Digamos, biológicamente, estructuralmente apreciados, somos iguales, con prescindencia del lugar donde vivimos o la cultura a la que pertenecemos. Y sin embargo, este es el gran misterio, el misterio de Babel, digamos, y sin embargo las lenguas son miles, miles. ¿Por qué? ¿Por qué, a pesar de nuestra identidad, digamos, físico-anatómica, digamos, ¿no? Si somos iguales, bueno, ¿por qué hay esta proliferación de lenguas? Pienso que son miles las que se han extinguido, miles las que aún subsisten. ¿Por qué? Bueno, porque la lengua, lo que hablamos, la lengua con la que soñamos, con la que recordamos, etcétera, forman parte de nuestra identidad. Es indiscernible la autoconciencia personal de la lengua que hablamos, de la lengua materna. Materna porque es la lengua que la madre nos enseñó, con la que soñamos, como digo. Bueno, esto hace que la cuestión lingüística debe estar en el centro de la justicia simbólica, ¿no? De la cuestión del reconocimiento. Esos son los tres planos de justicia que, en mi opinión, debiéramos considerar. La justicia correctiva, la justicia política, la justicia simbólica. Déjenme hacer una brevísima, creo que el tiempo ya se ha alcanzado, una brevísima mención a las consecuencias políticas que esto tiene, que este informe tiene. Yo creo que este informe tiene dos consecuencias políticas de gran relevancia que habrá que pensar. La primera es que si este informe tiene éxito, como yo confío lo tenga, se va a legitimar la fuerza del Estado, ¿no? Lo que llamamos Estado es una agencia que monopoliza la fuerza, esta es la verdad. Si este informe tiene éxito, este monopolio que el Estado reclama para sí de la fuerza se va a legitimar y se va a deslegitimar la fuerza de los grupos que hoy día existen en el sur, ¿no? Y esto está bien. El gran problema de la política es cómo usted impide que la violencia se enseñoree de las relaciones sociales. Y la única manera de hacerlo es monopolizando la violencia en una agencia que llamamos Estado. En la medida que este informe tenga éxito, este acto fundamental que en Chile está pendiente se va a legitimar, ¿no? Y yo creo que esto es políticamente muy relevante, aunque causa, por supuesto, y posee algunos problemas. El otro efecto que yo sugiero pensar es el siguiente. Tradicionalmente, pero esto podemos discutirlo, conversarlo con quienes nos acompañan, tradicionalmente este tipo de informes y la ideología o el punto de vista que le subyace tiende a ser paternalista. O sea, tiende, no digo que lo sea por supuesto, tiende a creer que la mejor manera de resolver la cuestión indígena es proveer medidas para que la cultura indígena no se debilite, no desaparezca, ¿no? Y entonces se adopta una serie de medidas paternalistas con el fin de protegerla, de mantenerla relativamente incólume, ¿no? Que es lo que le gusta a los antropólogos en general, ¿no? Que ven virtudes siempre en lo arcaico, ¿no? Pero bueno. Pero yo creo que la única manera de resolver bien esta cuestión es entender que así como reconocemos el derecho de los pueblos a preservar su cultura, tenemos que reconocer el derecho de los individuos que forman parte de esos pueblos a abandonarla, ¿ya? Y en consecuencia esto requiere también un esfuerzo de promover esa cultura, pero al mismo tiempo reconocer la autonomía de los miembros que la integran, ¿no? ¿En qué se podría manifestar esto? Piensen ustedes, en todos los esfuerzos que se hicieron por proteger a las comunidades indígenas, los hubo también antes del año 32, ¿eh? Y los hubo, digamos, luego de la dictadura. En general, se han adoptado medidas paternalistas. Por ejemplo, se le han entregado tierra a las comunidades y se ha dicho, bien, pero no pueden celebrar contratos sobre ellas.
se le han entregado noticias y ha dicho, bien, pero no puede enajenarla. ¿No? El informe se ha reparado poco en esto. Permite que, una vez que se asignen las tierras, los pueblos que las reciben puedan contratar sobre ellas. Se le da contrato de arrendamiento hasta 25 años, lo que es prácticamente enajenar, digamos, property rights durante tiempo bastante largo, ¿no? Lo que esto puede significar correctamente, pero hay que pensarlo, es que el informe de alguna manera permite que estas comunidades, una vez que sean reparadas, se vayan incorporando a la modernidad capitalista, digámoslo así, ¿no? Y este tema, que se ha reparado poco, como digo, estos dos temas, este tema particularmente, creo yo, resulta opuesto a un punto de vista que, sin embargo, circula entre grupos académicos, grupos políticos, que creen que la única manera de reivindicar los derechos de los pueblos originarios es asegurándonos de que sigan siendo pueblos originarios. Cuando a mí me parece que una sociedad abierta tiene que favorecer la aculturación de esos pueblos, ¿no? Evitando, por ejemplo, desde luego el dominio de una cultura sobre otra, pero la aculturación, el mestizaje, el derecho de elección de los miembros de esos pueblos a mí me parece fundamental, ¿no? En suma, yo creo que una mirada a este informe requiere atender a que este informe constata una crisis en la autocomprensión de la sociedad chilena e indica un camino para superarla. Resuelve bien, creo yo, los tres problemas de justicia, los problemas de justicia correctiva, política y simbólica, y plantea estos dos desafíos, la cuestión de la violencia, digamos, de la violencia estatal, en este caso, o sea, qué grado de intervención legítima va a tener el Estado, y la cuestión de cómo abandonar el paternalismo frente a estos pueblos, favoreciendo su incorporación a lo que pudiéramos llamar abstractamente modernidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Dejamos ahora a Andrew, que nos presenta. Ko te mea tuatahi ngā mihi aroha ki a koutou katoa. Ki ngā tangata whenua o tēnei rohe, ka nui te mihi ki a koutou ngā Mapuche me ngā tangata whenua katoa o tēnei rohe o Chile. Ke te mihi ki ngā tangata katoa, kua taimai ki te tautoko o tēnei kaupapa. Kaupapa nui, kaupapa maha, hoki mai a hoi ki tēnei tepu, ka nui te mihi ki a koutou katoa, e ngā rangatira o tēnei tepu. So my name is Andrew Eruiti, soy de Nueva Zelanda, soy Maori. Unfortunately, I'm not a Spanish speaker, but I can try and have a conversation over coffee after this discussion if you want to talk to me a bit more about Nueva Zelanda. But as we call Aotearoa is the Māori name for Nueva Zelanda. It's an honor to be here. Thank you for the invitation. It's extremely interesting reading about your informe and the efforts being made here to address corrective justice and the many other forms of justice that have just been identified by Dr. Peña. So my job here is really descriptive. I just want to describe really the historical process in New Zealand, in Nueva Zelanda, and I'm going to focus on the corrective justice dimension of Nueva Zelanda or Aotearoa. So can I control that? I can. Super. Okay, so as an overview, I'm talking about reforms in New Zealand. It has been 30 to 40 years of reforms, and I'm going to focus on corrective justice, on the Waitangi Tribunal, which is a permanent commission of inquiry looking into historical injustices of Māori with a focus on tribes. And I'm also going to talk about what we call treaty settlements or modern treaties of redress for specific tribes, and talk about the challenges and gaps, which are principally
that while treaty settlements are innovative and unique, there are very few countries in the world that have carried out this type of historical inquiry into specific tribal historical injustices. While it is unique, there are still questions of unfinished business, specifically full self-determination, which is the desire of Māori of New Zealand. So, some background. In my country, we do not have a written constitution. We do not have a supreme constitution like the United States or Canada. We have strong executive power, which is largely unchecked. The courts have a supervisory role for the executive through interpretation, through judicial review. It acts as a check. And, for example, it has developed through the principle of legality rules for interpreting legislation so it's consistent with human rights and the treaty. But it cannot strike down legislation in the United States for violating the treaty, and it cannot strike down legislation for violating human rights. So, in essence, the New Zealand Constitution is often called a political constitution. It's self-policing by the executive, by the government, which is effectively has control of the parliament. So that is a real problem in New Zealand, the extent of executive power. But at the same time, treaty settlements, negotiating modern treaty, is a creation of the executive. It is led by politicians, including Māori politicians, who have created this process. The treaty is the cornerstone of New Zealand's constitution. It is one of the few treaties in two languages, the language of the indigenous people and the language of the colonizer. It is confusing to many and a subject of much debate about the intent of Māori who signed it and the intent of the Crown. The main thing, if you look at the English language, is sovereignty is said to be ceded by Māori to the Crown, where in the Māori version, they do not use the word sovereignty. In Article 2, they talk about a concept we call tino rangatiratanga, which translates often as self-determination. So you have a conflict, a tension between the two versions. The English says sovereignty is ceded and given to the Crown. The Māori version says that self-determination is kept by Māori. This tension between the two. Now this is a long quote by the Waitangi Tribunal interpreting the treaty, and its view is that, and we will see this conception shortly, is legal pluralism, two self-determining peoples coexisting together in a new constitution. Two forms of self-determination, one Māori and one Pākehā, non-Māori. Nevertheless, despite the vision of two legal orders, New Zealand was subject to large-scale colonization and settlement and land loss very rapidly. So most of the land, the customary land in New Zealand,
following warfare in the 1860s and conflict, was confiscated or acquired by the Crown through various means. I've got a map here to demonstrate the scale of land loss. The dark area shows the area of land in Māori possession in 1860. That's 20 years after the treaty. But you can see that by the end of the century, that most of that land has been taken by, mostly by the Crown, by the colonizing power. This is only a part of New Zealand, obviously. There's another island, but this is the North Island. And most of the South Island also was acquired quickly in the space of 20 years by the Crown. I thought I'd mention this because of the importance of land here in Chile. The Māori Land Court is a unique institution which converted a customary land into freehold land for Māori who could own the land, but much of that was then on-sold to the Crown again under much pressure from the Crown. Colonial court decisions reinforced colonial power and diminished the status of the treaty. The treaty has no legal status in New Zealand. That remains the legal position today. It is only a treaty with moral and political obligations, not legal obligations. So when New Zealand decided to inquire into historic injustices and apply a form of corrective justice, naturally it turned to the Treaty of Waitangi, and it has provided the basis of all forms of Indigenous rights reforms in New Zealand. All forms of Indigenous rights reforms. One of the most important institutions established was the Waitangi Tribunal in 1975. And the tribunal will inquire into specific injustices, tribe by tribe by tribe. And in each case, it will produce a report, an informe, which contains the historical narrative of colonization, of land loss of self-determination, and then make recommendations for redress. Yeah. So this is a really important part of the healing process for New Zealand, and also for New Zealanders to understand what our history is as well. And so now there is a tremendous resource of tribe by tribe by tribe reports about their historical experiences. Through this process also, it has reconstituted the tribe, breathed life into tribal political institutions, strengthened tribes. This process of assessing colonial conduct against principles of justice, instead of human rights or corrective justice, the Waitangi Tribunal is required to consider whether history violated treaty principles. So it's not the treaty itself, but it's the idea of principles that emerge from the treaty. And these principles have been developed by the Waitangi Tribunal on a case-by-case basis, and they include partnership, protection, equity, and tino rangatiratanga, or self-determination. So these provide the basis for negotiations of treaty settlements. And treaty settlements are modern treaties
and they are given effect in ordinary legislation, and they contain typically an apology, financial compensation, land, but it is only Crown land, government-owned land. The government policy is to also exclude conservation estate, and that is very contentious for Māori in New Zealand. And private land has been ruled out in treaty settlements. An important part of treaty settlements is fostering effective participation in local government and in central government decisions. There are protocols to foster those relationships that place obligations on government officials and ministers to talk to tribes about natural resources, social policy. An innovation is what we call co-governance, where there are agreements to manage a natural resource, including conservation estate, national parks, mountains of significance to tribes or rivers. One innovation is to vest a local river with legal personality so that they become a person, which is managed by a trust, which is co-managed by Māori tribal appointments and government appointments. So they are not for every tribe. They have only so far been co-government arrangements over rivers and mountains to sites of significance and large scale so far. But through this process, the government has required tribes to establish corporations, corporate entities, to hold the financial compensation, to hold the assets in the treaty settlement. And there has been some criticism of this as being furthering neoliberal reforms and functions and the corporatization of tribes. But we now have probably 90 treaty settlements across the country for many tribes. And these tribes have been empowered politically and economically. Some of the tribes who settled early in the 1990s, when treaty settlements, the first ones were made, have a lot of influential political power because of their economic self-determination. Yeah. The last innovation here I want to talk about is something called treaty clauses, which are clauses in legislation on environmental law, on child welfare law, that direct officials to think about the Treaty of Waitangi obligations. And these are an important innovation. It's a legal directive to government officials to take into account or act consistently with the principles of the treaty. I talked earlier about the Māori Land Act and its role in converting customary title into freehold title and then its subsequent sale to the Crown. There's still 5% of land in New Zealand has the status of Māori land, and it's managed by the Māori Land Court. This land is usually owned by sometimes hundreds and hundreds of owners, because the shares have split from one generation to the next, so that in cases of intestacy. So the Māori Land Court is required to monitor the use of this land. There are limits on alienation. It cannot be sold, subject to certain threshold tests of approval, and the land is held by trusts and incorporations. So the unfinished business really is, and these are issues that have
been identified by the Waitangi Tribunal. The Waitangi Tribunal now has moved from historical claims to look at contemporary issues in New Zealand society. So it is looking in particular at social problems, disparity between Māori and non-Māori. Māori are 20% of the New Zealand population, but a majority of children in state care, in foster homes and in state residences, and a majority in the prison population. There are major disparities in health and housing and homelessness. And so the tribunal is looking at this issue and seeing if authorities other than tribes might make service provision to Māori. Because Māori are also a very urbanized, we are about 60 to 70% of Māori live in the metropolitan areas rather than the rural areas. So there's a real social need in parts of Auckland, where I'm from, in West Auckland or South Auckland, where there are urban-based Māori organisations created to meet their social needs. And so the question is, are these urban bodies, are they Māori, are they tribes, are they beneficiaries of the rights under the Treaty of Waitangi? Can they exercise self-determination? So lastly, I will talk about the model of constitutional reform that is the vision of Māori leaders through a report called Mātiki Mai. It's probably best just to use the diagram. It's not on this version, sorry. So the idea is of three distinct spheres. There's a Māori sphere called the Rangatiratanga sphere, a Kāwanatanga sphere, and in the middle is an interactive relational sphere. And that is the vision of constitutional reform in New Zealand. So you see that it reflects the original vision in the treaty of two legal orders, one Māori and one non-Māori, coexisting under our constitution. That is the vision. So we still have great achievement in treaty settlements, 90 or more across the country, but still this outstanding question of self-determination. The view among many Māori leaders is that while the treaty settlements have delivered economic self-determination, there is still a gap in political self-determination. And the aspiration is for stronger forms of political authority. So that is the business of the day, the discussion of the day. And whether that form of political authority can also reside in urban-based Māori collectives, that is a difficult question, an issue for Māori and the Crown today. So I'll leave it at that for now. It's the key points. And yeah, ngā mihi kia koutou katoa. Thank you very much. Muchas gracias, Andrew. Interesante. Y ahora vamos a dejar a Rodolfo que nos hable sobre Colombia. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Para mí es un placer estar nuevamente en Chile y en la universidad. En septiembre del año pasado tuvimos la oportunidad de estar en un seminario internacional y también hacer presencia en la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento en el Palacio de la Moneda. Por lo tanto, quiero agradecer, digamos, la invitación que nuevamente se me hace, agradecer a Maite que nos está acompañando, a Cristóbal, Daniela, al rector, obviamente, de la universidad, al director del instituto que nos acompaña y, bueno, a mi compañero acá de panel. Me dieron un tiempo y es bastante complejo a veces este tema de los tiempos.
uno que viene de tan lejos. Pero además tengo que corregir a Maite en algo. Cuando me presentaba decía, dijo mal el nombre de mi pueblo. Yo tengo que corregir porque, imagínense, me meto en problemas con mi mamá, con mi papá, con mi gente, y mi pueblo es Atanques. Yo soy de la punta casi del mapa de Sudamérica. En Colombia, y pertenezco a un pueblo indígena que se llama el pueblo Cancuamo. Entonces, discúlpame Maite, pero tendría que hacer esa corrección. Pues también estudié Derecho, Ciencias Sociales y Políticas. No sé las universidades solo por qué colocan abogado cuando le dan a uno el diploma. Hice un máster en estudios de paz y resolución de conflicto después de que tuve la posibilidad de estar en las negociaciones de paz de La Habana. Es decir, solo después de eso me interesé. Especialmente en lo que tiene que ver con el capítulo étnico del acuerdo de paz, y es lo que me trae a hablarles, a contarles pues, brevemente esa experiencia que tuvimos como pueblos indígenas, pero también como pueblos étnicos, ya diré por qué, en las negociaciones de paz que se dieron entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, que es la guerrilla pues, más antigua del continente en ese momento. Y digamos brevemente, trataré de dar un contexto de, bueno, cuál fue el papel de los pueblos étnicos, haciendo mucho énfasis en el pueblo indígena, en esas negociaciones. ¿Sí? Para ese contexto quiero mencionar algo sobre los territorios indígenas en el país y en general el territorio llamado Colombia, cómo se dieron los acuerdos, las fases, el esquema de negociación, que creo que es importante para entender un poco la dinámica de cómo se dio esa negociación. Y en el marco de esas fases, ¿cuál fue el papel entonces de los pueblos indígenas y por qué se llegó al final a una negociación tripartita? Y como se trata de experiencias comparadas, pues la idea es que lo que se está tratando de implementar en Chile, a través de las recomendaciones que he leído muy juiciosamente, ha dado la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, y que esperemos, digamos, puedan llegar a avances significativos, no simples recomendaciones, sino que pueda materializarse en hechos concretos, en acciones concretas en el país. Dicho eso, yo soy poco amante de estas diapositivas, pero quería mostrarle este mapa de Colombia. Ahí hay dos mapas, uno es del 2021 y el otro del 2025. Ese mapa se los muestro porque ahí se reflejan cuáles son los territorios indígenas del país. ¿Sí? Es el mapa de los territorios indígenas. En el lado derecho, de 2025, solo están los resguardos indígenas, es decir, creo que esto es color, veo un color en el computador y otro allá, bueno, un color como lo que está sombreado y colorido son los territorios indígenas en Colombia, que constituyen alrededor del 30% del territorio nacional del país. ¿Sí? Creo que esto es relevante para que puedan comparar cosas. Y esos territorios son territorios colectivos, no son territorios individuales. Y tienen unas características que las voy a mencionar brevemente. Del lado izquierdo no solamente están los resguardos legalmente constituidos, se tomó la palabra resguardo indígena, de origen colonial, pero que hoy reivindica, digamos, los que son los territorios autónomos de los pueblos indígenas en el país. Y del lado izquierdo lo dejé porque también hay resguardos de origen colonial, están en los puntos que ven poblaciones indígenas que no están con títulos colectivos resguardados, entre otros figuras jurídicas que se encuentran allí, incluyendo pues, indígenas que viven en propiedades privadas más no colectivas. Y eso es un debate
de fondo que se da posteriormente. Los territorios indígenas en Colombia, antes de darse las negociaciones de paz, pues existe un reconocimiento constitucional, un desarrollo jurisprudencial importante. Colombia se reconoce como un país pluriétnico y multicultural. Hay unos derechos consagrados para los pueblos indígenas, ya que desde el 91 se incorporó el convenio 169 de la OIT, pero además se llevó a rango constitucional. Y hay reconocimiento a la identidad cultural, reconocimiento a la autonomía, reconocimiento a los territorios de los pueblos indígenas, además de la jurisdicción especial indígena o justicia propia y la consulta previa, libre e informada, con todo un desarrollo legislativo, con todo un desarrollo normativo que creo que es importante y relevante y puede ser objeto de análisis, de estudio. Ya lo dejo a consideración de lo que significa. De hecho, este año se logró por primera vez, yo creo que en América o en el mundo, que los pueblos indígenas lograran unos sistemas, por ejemplo, como fue el CEID y el CISPI, se conoce en Colombia el Sistema Educativo Indígena Propio y el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural, que otorga la administración y otorga todas las competencias a los pueblos indígenas para desarrollar su propia educación, su propia salud. Y además los territorios indígenas se desarrollan como entidades territoriales, parecido a lo que se conoce como, en Chile no sé, provincias, distritos. Hay una entidad territorial indígena con autonomía que se diferencia de las demás porque los pueblos indígenas pueden, a través de sus propias instituciones, gobernarse a sí mismos y hay unas competencias que ya se reconocen dentro de esos territorios indígenas, cosa que ha sido difícil en esta larga data y lucha de los pueblos. Eso es relevante porque después de tantos intentos, lo siguiente, fueron muchos intentos que se dieron entre la guerrilla de la FARC y el gobierno colombiano de entrar a una negociación y colocar fin a un conflicto armado, en este caso en Colombia, intentos fallidos, porque fueron varias negociaciones que se dieron durante 40 años, pues finalmente llegamos al Acuerdo de Paz de La Habana, que tuvo unas características. Colombia recoge experiencias pasadas, errores cometidos, entre otros, para decir, bueno, esta vez creemos que puede ser posible poner fin a un conflicto armado de tantos años, con la guerrilla más antigua del continente. Por eso se diseñó una estructura, un esquema de negociación, que inicialmente tuvo una primera fase, que fue una fase exploratoria, donde gobierno y FARC se buscaron, dialogaron en secreto y se pusieron de acuerdo, bueno, ¿qué es lo que vamos a negociar? Se hizo un primer acuerdo general para la terminación del conflicto y en ese acuerdo general hubo una agenda, se definieron las líneas, digamos, de negociación, una agenda acotada, los puntos que se iban a discutir, dónde se iban a hacer las negociaciones, en este caso la forma en que se iban a hacer las negociaciones y bueno, dentro de ello fue, vamos a hacer una negociación directa, es decir, gobierno y FARC. Obviamente vamos a tener unos garantes y unos acompañantes, entonces se invitó a Chile y a Venezuela como acompañantes del proceso de paz en Colombia, se invitó a Noruega y Cuba como países garantes del proceso de paz en Colombia, además de todo el acompañamiento de Naciones Unidas. Las negociaciones se hicieron fuera del país, en La Habana, por eso se conoce como Acuerdo de Paz de La Habana, es un acuerdo de Colombia, pero la experiencia de despejar grandes zonas del territorio para albergar a combatientes no fue tan exitosa en procesos anteriores, por eso se hizo fuera del país. La confidencialidad de la información fue muy importante en esta primera fase y en la segunda, aunque se rompe al final, la agenda acotada, y dentro de la agenda acotada, que ya vamos a ver los puntos de negociación, hubo un principio que es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Es decir, hasta que no lleguemos hasta el último punto del acuerdo y cerremos la negociación, nada está acordado. Era el riesgo de que después de tantos años de negociación se tirara al traste un trabajo como tantas comisiones se han hecho en otros países. Por último,
la dejación de armas de parte de la FARC fue un compromiso desde el principio en estas negociaciones. Y así llegamos a la mesa de conversaciones. El papel, entonces, de la sociedad civil allí fue bastante limitado. Anteriormente también hubo mucha participación, mucha de la sociedad civil, acá fue un poco más limitado, y se hicieron a través de foros en las universidades nacionales, en las universidades de Colombia, fueron claves en este proceso, pero también hubo mesas de víctimas, audiencias que se hacían en la mesa de conversaciones, una comisión de género que se logró incluir para discutir los temas de género, y el papel de los pueblos étnicos. Entonces aquí es donde vamos a cómo entramos nosotros. ¿Qué sucedió allí? Los pueblos indígenas, en un principio teníamos una agenda nacional y celebramos las negociaciones. Celebramos que estuviese negociando gobierno y FARC, que inicialmente eran 12, era una discusión entre las diadas contendientes, ¿sí? Entre dos actores que históricamente habían estado en guerra, en un conflicto de larga data. Por lo tanto, celebramos esas negociaciones como pueblos indígenas, los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros en Colombia también lo hacían, y nos organizamos cada uno por su lado. En un principio, nosotros hicimos grandes movilizaciones como pueblos indígenas en su momento, en favor, obviamente, de los acuerdos de paz, pero también pedíamos participación dentro del proceso, cosa que no se dio en un principio, por eso de que la agenda acotada, de que las negociaciones eran directas entre dos actores, y el papel de la sociedad civil fue bastante limitado. Pero yo les mostraba el mapa de Colombia, ese es el mapa indígena, el mapa afro suma otro poco y llega casi que al 40% del territorio nacional, propiedad colectiva o de indígenas o de población negra afrocolombiana, raizal o palenquera. Y dentro de la agenda que estaban discutiendo en La Habana, tenían unos puntos de negociación que los vamos a ver y se iban haciendo acuerdos parciales. El primer punto fue el de tierras o reforma rural integral. Entonces, esas movilizaciones que se hacían por parte de los pueblos étnicos en Colombia nos llevó a que en algún momento nos juntáramos entre indígenas y afros porque teníamos un propósito común, y era cómo íbamos a discutir con gobierno y con la FARC estos temas que nos interesaban, que tienen que ver con los derechos ya adquiridos como pueblos indígenas o como pueblo negro en Colombia. Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra. Yo porto un bastón por la paz, fueron lemas del movimiento indígena. El movimiento afro en Colombia, por su lado, también hizo grandes movilizaciones. El pueblo no se rinde carajo fue uno de los coros que tanto usó el movimiento afrocolombiano. Y la movilización social fue clave para las transformaciones y los cambios. Creemos que sin movilización social esto no hubiese sido posible, y esas movilizaciones también exigían tanto al gobierno o a la FARC prestar atención qué estaba pasando con el movimiento social y en particular con los movimientos indígenas. Y es así como se tiene en cuenta que era necesario escuchar las voces también de los pueblos indígenas, porque al llegar a acuerdos en el primer punto que se discutió entre el gobierno y FARC, que era la reforma rural integral, sobre el punto de tierras y territorio, pues estaban negociando prácticamente territorios que se cruzaban con los territorios de los pueblos indígenas o los pueblos negros, porque entre otras cosas el conflicto armado en Colombia se dio mayoritariamente en esos territorios, ¿sí? Que son los territorios más excluidos del país. Cuando yo mostraba el mapa, si ustedes me permiten, este mapa en la parte alta donde se ve es el desierto de La Guajira. Lo más cercano que tiene a la punta del mapa es la Sierra Nevada, de donde yo soy. Y la parte andina es la parte que está a la izquierda, pero la parte de abajo, la media Colombia, le decimos, es pura selva. Son la Orinoquía y la Amazonía colombiana. Por lo tanto, los territorios de los pueblos indígenas no se encuentran en
las zonas fértiles del país, que es donde está la tierra más productiva. Como ha pasado en el mundo, pues de esos territorios los pueblos indígenas son despojados históricamente de esas tierras y territorios. ¿Sí? Por eso lo que se ve tan bonito en materia de reconocimiento de derechos, las realidades a veces no son tan buenas. ¿Sí? Pero se estaba discutiendo, gobierno y FARC, un primer punto, llegando a acuerdos sobre esas tierras. Se pactó en La Habana, en un inicio, formalizar 7 millones de hectáreas, ¿sí? Que no estaban formalizadas por el mismo conflicto armado. Requiere un catastro multipropósito, requiere, bueno, todo un proceso de formalización y el acceso a tierras de 3 millones de hectáreas nuevas, y esas tierras tenían unos fondos. Se acordó unos requisitos, y esos requisitos iban que el acceso a tierra era individual y esas tierras iban a ser inembargables e inalienables hasta por 7 años. Si en 7 años no se ponían a producir por parte de la persona o familia que fuera adjudicada a la tierra, pues se le quita para dárselo a otra. Pues nosotros nos oponíamos radicalmente a ese esquema que se discutió allí, porque tenía un problema, y es que no estaba mirando los territorios colectivos. Y como se los mencionaba, los territorios colectivos en Colombia, los territorios de los pueblos indígenas y afros, no solo son inalienables, también son inembargables y son imprescriptibles. Ojo a eso. Una vez se adjudica la tierra, esto no se va a perder por el paso del tiempo. Allí también pueden mirar temas comparados, ¿sí? Pero es lo que ha hecho que se protejan estos territorios de los pueblos originarios en el país, y también hay una discusión muy fuerte sobre el arrendamiento de tierras, sobre y hay un discurso muy fuerte por parte, en Colombia, digo, del gobierno, ¿sí? En que los indígenas son flojos, en que los indígenas son terratenientes, porque ustedes ven el mapa y se impresionan, estos indígenas son terratenientes, estos indígenas quieren todo regalado, estos indígenas, cualquier parecido con otras realidades es pura coincidencia, ¿cierto? Pero ese es el discurso de una derecha extrema también colonial, que ha impregnado el Estado-Nación durante mucho tiempo, y que es difícil de que eso salga de la cabeza, ¿sí? Porque, bueno, decía o replicaba Galeano, ¿sí? En algún momento ellos trajeron la Biblia y nosotros teníamos la tierra, ¿no? Nos dijeron cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos, pues nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían nuestras tierras, ¿cierto? Hay una discusión enorme sobre qué ha pasado en la historia de América, en la historia de nuestros países, en la historia de Abya-Yala, etcétera, etcétera. Pero frente a esa situación que pasa, el despojo de los pueblos étnicos, teníamos que ponernos de acuerdo. Y le dijimos al gobierno y a la FARC, ni el gobierno representa a los pueblos indígenas, ni la FARC tampoco. Porque en la FARC también hubo muchos indígenas que hicieron parte de las filas, ¿cierto? Pero la visión o la concepción ya marxista-leninista, que era una guerrilla como la FARC, era muy distinta a las reivindicaciones que históricamente los pueblos indígenas colombianos han hecho. Y eso también tenía unas diferencias. Mientras la FARC decía, ustedes hacen parte del proletariado, de la lucha de clases, nosotros tenemos que estar unidos frente a la opresión, etcétera, etcétera. Cuando los pueblos indígenas colocaban el tema, nosotros somos autónomos en nuestros territorios son colectivos, ahí no les gusta a la izquierda, a esa izquierda radical, ¿cierto? Entonces, en medio de esas discusiones, los pueblos indígenas ya no somos el folclore de las democracias, somos actores políticos. Y ese reconocimiento, esa discusión es lo que permite que haya un diálogo entre iguales, un diálogo horizontal, no un diálogo vertical. Por lo tanto, si se va a dar una negociación entre gobierno y FARC sobre nuestros territorios, sin nosotros, pues nosotros no lo vamos a aceptar. Al menos que haya una negociación tripartita. Y tripartita es
gobierno, FARC y pueblos étnicos. Después de tanto insistir, porque además se llegaron a otros acuerdos, los puntos eran reforma rural, participación política, fin del conflicto, sustitución de cultivos de uso ilícito, víctimas y un sexto punto sobre implementación y verificación. Después de eso, pues logramos que se sentaran en la mesa 3 partes, solo al final de las conversaciones. Después, obviamente, que se hiciera todo una estrategia, un lobby, mejor dicho, una diplomacia que no tengo tiempo para contarles, mucha movilización social, se llega a esos acuerdos y se acuerda, valga la redundancia, incorporar un capítulo étnico en el acuerdo de paz. Capítulo que no tiene muchas páginas, pero que lo que allí contiene, yo creo que es muy importante porque es la primera vez en el mundo que un acuerdo de paz incorpora un capítulo étnico donde hay reconocimiento de derechos indígenas o derechos afrocolombianos, después de estudiar estudios de paz, valga redundancia. Entonces, en medio de esa discusión, y como el tiempo es corto, vamos a tratar de ser breves sobre cada uno de los puntos que se acordó, porque creo que es importante para que, leyendo las recomendaciones de la comisión, tener en cuenta algunos elementos que están dentro de lo que se acordó, en el capítulo étnico, pero también en el acuerdo general. Pues primero hubo un reconocimiento que los pueblos indígenas y afro también son víctimas de un conflicto armado de mucho tiempo, pero también que son actores políticos, sociales, culturales, ¿cierto? Hay un reconocimiento y hay unas salvaguardas que se reconocen y se protegen allí, como que los derechos adquiridos por los pueblos étnicos antes de los acuerdos no se tocan, especialmente los derechos territoriales, pero también el tema de consulta previa, el tema de mujer, familia y generación, género, mujer, familia y generación, que es cómo las mujeres colombianas han desarrollado toda una concepción alrededor de la dualidad y la complementariedad, y el tema de objeción cultural, que es algo muy profundo que, bueno, a la próxima invitación. Centrándome en los puntos, yo creo que es clave lo siguiente: el acceso a tierras y territorios. Les contaba al principio que la discusión se daba el acceso a tierras era individual. Pues cuando hubo la negociación tripartita, se acordó que el acceso a tierra, es decir, las 3 millones de hectáreas y las 7, las 10 millones de hectáreas pactadas en el acuerdo de paz, también eran para tierras colectivas, ¿sí? No solo a tierras individuales. Es decir, además de las 40 millones, los indios quieren más. Puede ser el discurso. No, porque ahí es donde están las tierras fértiles. Las tierras que se pactaron fueron las tierras fértiles, las tierras productivas. Pero además, las tierras colectivas no son ya inalienables o inembargables, es decir, los 7 años no operan porque también son imprescriptibles, y eso es de fondo, ¿cierto? Pero además hubo una noción para las tierras individuales que era la noción de inexplotación. Si usted no explota esta tierra, se la quita o se la entrega a otro, ¿cierto? Pues para los pueblos étnicos también está la noción de conservación. Por lo tanto, el acceso a tierras, sí, también puede ser para conservar, no solo para producir. Yo tengo una experiencia con el pueblo Yupa, de la serranía del Perijá, frontera con Venezuela, que compramos una tierra muy hermosa, una finca cafetera que producía mucho café con sus trapiches, con una hermosura de finca. La compramos y la entregamos a los Yupa. Y muchos años después yo regresé a esa finca y estaba vuelta maleza, bruscos, estaba horrible. La primera impresión de uno es, dejaron perder esta finca. Por eso es que no quieren comprar más fincas para los indígenas, porque dejaron perder. Y el Yuhuapu, su autoridad, me dijo: Rodolfo, nosotros no hemos dejado perder la finca, al contrario, la recuperamos, ¿sí? Porque es que esa maleza y ese brusco es la que produce el agua, ¿sí? Para que vuelva el pajarito, para que vuelva la planta medicinal, para que vuelva
la alegría para que los niños jueguen con su naturaleza, porque ya esto estaba todo deforestado. Entonces, esas dos visiones tendrán que encontrarse. Lo que para uno a veces está mal, para muchos pueblos no. Entonces, el acceso a tierras, que es lo más importante de esas negociaciones, también es colectiva. ¿Sí? Y revisen la noción de imprescriptibilidad, inalienable e imprescriptible. Pero además se pactó en el punto 1 del acuerdo unos planes nacionales de reforma rural integral. Estos planes se dieron en materia de desarrollo social, es decir, salud, educación, vivienda, agua potable, saneamiento básico, conectividad, en materia de infraestructura, electrificación rural, conectividad, vías terciarias, entre otros, y en materia productiva y de comercialización una cantidad de planes nacionales de reforma rural. Estos planes se centraron en las regiones más afectadas por el conflicto armado, que coincidían en gran parte con los territorios indígenas. Entonces se focalizaron unas zonas específicas para que estos planes tengan un impacto en su implementación. ¿Sí? Además de eso, se crean unos planes para pueblos indígenas en riesgo de extinción, el tema de la jurisdicción agraria, entre otros. Voy a pasar rápido los puntos para dejar como una especie de recomendaciones. En participación política se crean unas curules, 16 curules en el Congreso de la República para las víctimas del conflicto armado, donde hay participación tanto de indígenas como afrocolombianos. Se crea el Sistema Integral de Seguridad y Protección, es decir, la protección tanto individual como colectiva de los excombatientes de la FARC, pero también de pueblos indígenas o personas que estuvieron expuestas en ese sentido. El fin del conflicto, se acuerda por fin de la dejación de armas que se entregan a la ONU y son parte de monumentos, etcétera, etcétera. Se crea y para los pueblos indígenas se creó un programa especial de armonización para los indígenas que fueron combatientes, que estuvieron en las filas de la FARC, pero que al retornar a sus comunidades se hizo un programa de armonización distinto para la reincorporación de esas personas, no tanto a la vida civil, sino a la vida comunitaria de cada pueblo de origen. Y es algo muy diferente e interesante. El problema de las drogas que tenemos en Colombia, que muy conocido, los colombianos ya no sabemos. La segunda pregunta que nos hacen cuando salimos al exterior es sobre Escobar y sobre todo ese tema de las drogas. Por el estigma hoy día se extendió al mundo, ¿sí? Hay otra clase de drogas, pero se pactó también la solución al problema de las drogas ilícitas. Y el tema de víctimas, que creo que es importante también que lo pueda mirar la comisión o las universidades que quieran impulsar las recomendaciones, porque allí se crea un sistema integral de seguridad, un sistema integral de verdad, justicia y reparación. Pero para crear el sistema de verdad, justicia y reparación, pues se crean una institucionalidad fuerte, una arquitectura institucional, que sin ello no es posible. El sistema integral crea, por ejemplo, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la No Repetición de los Hechos Violentos, crea la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, que es otra discusión. Aquí se aplicó modelos de justicia transicional, ¿cierto? Si vamos a terminar un conflicto, yo no puedo meter a la cárcel a una persona por el delito de incendio 50 años. Pues hay que mirar modelos alternativos de justicia, como la justicia transicional, que pueden ser viables, para que si hay un acuerdo pactado que tiene que ver con la paz, que es un fin superior, puedan haber penas reducidas y penas alternativas, pues que permitan que estas personas no paguen tanto tiempo, pero que termine el conflicto, porque finalmente lo que estamos buscando es que la violencia cese. Ojo, la violencia no solo vista como la violencia directa, es que se quemó tal cosa, es que mataron a alguien, es que se hicieron, sino la violencia también estructural, la violencia cultural, la violencia ambiental, es decir, esa que no se ve a simple vista, pero que el Estado produce y conlleva también a la pobreza extrema, conlleva al abandono estatal, conlleva a otros factores que propician modelos de violencia en pueblos como los pueblos originarios que la sufren en extremo.
Entonces yo creo que hay que tener en cuenta eso. Se crea también una unidad de búsqueda para personas dadas por desaparecidas y se crea todo un modelo con la ley de víctimas previo al acuerdo de paz, ojo, que crea una unidad de víctimas, la UARIT se llama en Colombia, y una unidad de restitución de tierras por vía judicial. Entonces, estos aparatos hacen parte de toda una arquitectura institucional que está en el 6º punto, que tiene que ver sobre mecanismos de implementación y verificación. Es decir, sí, ya acordamos, se hizo el acuerdo, hay unos puntos, hay unas recomendaciones, etcétera, etcétera, pero esto, al final, ¿cómo se implementa? Y para implementarlo necesita institucionalidad, necesita recursos, necesita también voluntad política, pero también hay un blindaje jurídico importante en la creación de las normas, pero también las entidades que van a implementar lo acordado. Sin eso no es posible. Entonces, además de todas estas entidades mencionadas, está una agencia de renovación del territorio para los planes nacionales de reforma rural, una agencia de desarrollo rural, todo esto articulado con el Estado. Y se crean unas instancias bipartitas o tripartitas donde participan gobierno y quienes en su momento eran FARC, que dejaron las armas y hoy hacen parte de la creación de un partido político en Colombia que se llama Comunes, y se crea la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, y gracias al capítulo étnico una instancia especial de alto nivel IAMPE para pueblos étnicos que hace parte de la misma CECIBI. Y ahí sigue lo bilateral, pero también lo tripartito. Se crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, se crean los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia, el Consejo Nacional de Garantía de Seguridad, y en fin, hay una cantidad de instituciones nuevas y otras que se adecuaron para que los acuerdos de paz y su implementación en cada uno de los puntos fuese una realidad. Es decir, si no hay una institucionalidad fuerte y robusta que implemente lo acordado, pues eso se queda en unas simples recomendaciones. Y en Colombia tenemos un dicho: cuando usted no quiere, digamos, solucionar de fondo un problema, crea una comisión. ¿Sí? Eso le saca de lo mediático, pero no resuelve el problema. Y el problema, si no se resuelve, se va a ir acrecentando, va a ir más y más. Entonces es triste que después de tanto tiempo se crea otra comisión y otra comisión para hacer recomendaciones y recomendaciones, y cuándo vamos a empezar a implementar, cuándo vamos a empezar a garantizar los derechos de los pueblos étnicos, pero también los derechos de los pueblos que no son indígenas, de la sociedad en general, de nuestras sociedades en general, que tienen derechos unos y otros. ¿Sí? Yo finalizo, ya finalizo, discúlpeme que me emocione y me extienda, pero finalizo diciendo, bueno, ¿qué puede aportar esto al caso concreto de Chile? ¿Cierto? Y voy a mencionar rápidamente como unas cositas. Uno, bueno, pueden revisar el amplio desarrollo en materia de reconocimiento constitucional legal que tiene Colombia en relación con los pueblos indígenas. Revisen la experiencia que ya tiene 10 años del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, donde está la Comisión de la Verdad, está la JET, está la Unidad de Búsquedas, está, bueno, todo lo que se crea allí. Hay avances sustanciales en materia de tierras. Uno de los problemas que encontramos en la implementación fue los procedimientos. El acceso a tierra, la compra de un predio no puede demorar 10 años, 20 años. Eso es insostenible. ¿Cuándo se va a adjudicar una tierra? Por lo tanto, modificar los procedimientos para que el acceso sea mayor, yo creo que es más viable. Pero también hacer acuerdos, en ese caso en Colombia, pues con los grandes terratenientes del país, ¿cierto? Para comprar esas tierras a precios comerciales y que esas tierras sean entregadas a quien las necesita, ¿cierto? Hay unos acuerdos políticos que son claves, porque hay que ceder también de parte y parte para poder llegar a acuerdos que busquen la paz, que busquen el cese de la violencia. Revisen los PEDET, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial, la ley de víctimas que hay en Colombia y toda la institucionalidad que se crea, pero al final también la institucionalidad indígena propia y la unidad de los pueblos. Es decir, si los pueblos
indígenas no son capaces de tener, digamos, propiciar el diálogo entre los mismos pueblos para llegar a acuerdos de unidad y organizarse de tal forma que puedan ser más fuertes, pues va a ser más fácil que las discusiones con el Estado no sean horizontales. Entonces eso es un llamado no solo a los pueblos indígenas, en este caso el pueblo mapuche y los, entiendo que son 14 pueblos, nosotros tenemos 115, ¿sí? Que hay en Chile, sino también a cómo desde las universidades se ayuda al fortalecimiento organizativo de estas organizaciones que puedan permitir un diálogo más horizontal de gobierno a gobierno, decimos en Colombia. Era eso, disculpen si me extendí, muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Vamos a tomar 2 preguntas y vamos después al café, donde vamos a poder seguir conversando unos minutos y pasar al segundo panel. Matías, aquí hay una pregunta, y Domingo. Y después los demás podemos seguir. Matías. Muchas gracias a los expositores. Creo que este informe probablemente es de las mejores noticias que hemos recibido como país, ¿no? En el último tiempo, y creo que tiene un efecto terapéutico muy significativo desde el sentido de la alteridad, ¿no? Encontrar que hay un otro que está presente y dejar de negarlo, disociarlo en un sistema que no tiende a la autopoiesis en el sentido que incorporaría el profesor Maturana para entender un sistema, ¿cierto? Como es una sociedad, ¿sí? Y lo que quería preguntar era si es que intuyen los panelistas algunos desafíos o riesgos en relación a lo que se viene después de este informe, conociendo los riesgos que ya tenemos, ¿no? El populismo de derecha y probablemente también cualquier populismo, ¿no es cierto? En este momento probablemente tenemos una mucha mayor aproximación desde los riesgos de esta ultraderecha que está instalada, ¿cierto? Pero también existe en otros lados. Y si es que intuyen algunos riesgos y alguna posible receta que nos pudiesen aportar. Eso. Andrew? Okay, but briefly, I think, yeah, the circumstances, the political environment now is different from 30, 40 years ago in Nova Zelanda, right, with the culture wars. But there was still a lot of public resistance to investigating tribal historical injustices, and it took strong leadership to have that invoked and created. And there are some things that I think are significant too, in that the Waitangi Tribunal had very strong leadership on it, a strong panel of people of authority and knowledge of Māori custom and values. So it had the trust of Indigenous peoples, but also of non-Indigenous peoples. And another important factor too, and it's still the case, is the tribunal's recommendations. Tribunal could only make recommendations. There's no binding decisions. So ultimately, the moral question, the political question of implementation, of creating modern treaties of redress was with the executive. And that's been criticised by Māori about the imbalance and the unilateral power with the state. But it seems to be a way in which the process was maintained and managed by balancing the interests of right and left and centre. Yeah. Okay. Yo siempre he intentado copiar las recetas de la abuela, pero voy a la cocina y soy un desastre total. Sí, y cuando le pregunto a la abuela por qué le queda tan sabrosa su receta, y ella dice porque tiene otro ingrediente, tiene amor. Entonces yo creo que recetas no hay para recomendar,
porque imagínense, no sabemos cómo, en manos de quién queden y cómo se quedaría ese sancocho. Pero sí creo que es fundamental ponerle amor a la causa, es fundamental el diálogo. A mí me encanta el nombre que le pusieron a la Comisión para la Paz. Y el entendimiento. Sí, porque el entendimiento es colocarse también en los zapatos del otro, entender al diferente, entendernos en medio de las diferencias, porque todos no somos iguales, no pensamos lo mismo. Una cosa es la igualdad como seres humanos, pero igualdad en medio de las diferencias que tenemos también como personas, pueblos, sociedades, porque esa es la vida que en una sociedad como la que hoy conocemos en América, pluriétnica, multicultural, digamos, nos conlleva a que debamos entendernos entre todos y todas, ¿sí? El momento en que aquí le llaman las forestales, allá están los ganaderos, hay otros actores, ¿cierto? Los agricultores, pero en el momento en que entendamos también que el otro tiene derecho a su desarrollo de acuerdo a su visión del mundo y que ese derecho es tan válido como el mío, puede haber acuerdos, puede llegarse a entenderse, a entendimientos, y que por fin, ojalá, los estados empiecen a materializar las cosas, no se queden en simples recomendaciones, porque si se quedan en simples recomendaciones hay un ciclo que va a continuar cada 4 años o cada periodo que cada político nuevo llegue, y es difícil que se avance de esa manera. Ojalá, por el amor que nosotros los colombianos le tenemos al pueblo chileno, yo creo que puedan llegar a materializar cosas importantes para que cesen todas las formas de violencia, no solamente la violencia física, sino esa violencia causada por el mismo Estado y que empobrece a muchos pueblos y comunidades. Eso podría mencionar y bueno. Carlos. Sí, muy breve. Yo simplemente subrayaría algo que, bueno, se ha subrayado poco y me parece muy importante, aunque no tenemos tiempo de discutirlo, y es que la Comisión, en el caso de Chile, y a diferencia de la experiencia comparada, no es una comisión que ex ante pretenda poner en diálogo a dos pueblos entre sí. Más bien es una comisión que invita al conjunto de la sociedad chilena a conversar y dialogar acerca de este problema. Porque en realidad en Chile, más que un enfrentamiento entre dos pueblos, uno étnicamente claro, firme, digamos, con una identidad cultural largamente acreditada, y el Estado de Chile, que sería un Estado dominante, abusador. En vez de esa visión, en realidad la Comisión para la Paz y el Entendimiento, al igual que las comisiones anteriores, más bien es un diálogo del conjunto de la sociedad chilena acerca de la cuestión de los pueblos originarios, ¿no? Porque en Chile coexisten dos visiones que sería útil siquiera mencionar. Por una parte está la visión de quienes piensan que la nación chilena es una especie de entidad ontológica anclada en el tiempo y que todo este tipo de iniciativas lo que hacen es deteriorarla, desmedrarla, estropearla, ¿no? Esto es lo que piensa en general la derecha, que tiene una visión, digamos, más bien ontológica, como digo, de la idea de nación, aunque también parte de la izquierda, ¿no? Y por otra parte están quienes creen que en un multiculturalismo radical, o sea, creen que en realidad la única manera de resolver este asunto es asegurar que cada pueblo, los pueblos originarios, la sociedad moderna, etcétera, se desarrollen por sí mismas sin que ninguna de ellas invada a la otra. A mí me parece que ambos puntos de vista son profundamente errados, digamos. Ni la utopía nacionalista ni la utopía arcaica, digamos. Yo creo que la única manera de resolver esto, desde el punto de vista político, digo, pero también en el debate cultural, es entender que la sociedad contemporánea es una sociedad, digamos, de mestizaje inevitable, donde no es posible revivir ninguna cultura originaria y donde más bien lo que es imprescindible hacer es alcanzar una comprensión común de lo que somos. Y no somos ni un pueblo originario,
incólume, no obstante el paso de los siglos, ni somos una nación, digámoslo así, consolidada, pétrea, que nada podría alterar, ¿no? Pero desgraciadamente en este tema están el indigenismo extremo, que reivindica la utopía arcaica, y el nacionalismo también extremo, que reivindica una utopía pretérita también absurda, igualmente absurda. Esto es lo que yo creo, ¿no? Gracias. Domingo. Buenos días, Mari Compuche. Domingo Namuncura. Namuncura en la lengua mapuche significa pie de piedra. Somos parte de una familia de muchos ancestros, de la comunidad Felipe de Namuncura en Loncoche y en Santiago la comunidad del Funche, donde yo participo. Agradezco este seminario y recojo una frase que dijo Rodolfo que me ha causado impresión. Cuando no se quiere resolver un problema, entonces creemos una comisión. Le estoy dando vuelta a aquello. Chile, desde 1990, ha creado 9 comisiones, 9 tipos de comisiones para abordar el problema indígena. 3 de las cuales son las más importantes. La Comisión Especial de Pueblos Indígenas del 90-91, la Comisión de Verdad Histórica del 2001 al 2003 y la Comisión Presidencial de la Araucanía del 2016 al 2017. La lectura de estos 3 informes coinciden en distintos tipos de diagnóstico y recomendaciones. Luego se crea, bajo el gobierno actual, la Comisión de Paz y Entendimiento. O sea, tenemos 4 comisiones y 32 años sin resolución del conflicto de fondo. Entonces me hace fuerza la frase de Rodolfo, quiero examinarla con mayor profundidad, porque significa que si esto es verdad, si no queremos resolver un problema, creemos una comisión. Entonces yo digo, ¿y qué pasa si la actual comisión, con su informe y todo, termina en un éxito menor o no termina? Entonces el próximo gobierno convocará otra comisión presidencial. Y entonces nos vamos dando vuelta en eso y eso que genera mucha decepción. Los riesgos son altos. Yo tengo una expectativa moderada del informe. Todavía no soy optimista, pero tengo una expectativa moderada. Primero porque la Comisión de Paz y Entendimiento partió muy tarde. Desde el punto de vista de los tiempos, partió muy tarde. Y si tomamos el conjunto de las 21 recomendaciones, de las cuales el presidente tiene que priorizar algunas, no las va a poder priorizar todas, nos queda solamente 10 meses antes del término del actual gobierno para implementar un camino, comillas, exitoso. Y voy al tiro y termino los problemas. La mayoría de los pueblos indígenas en Chile son hoy día urbanos, no son rurales. Del 1.800.000 mapuches, 800.000 vivimos en Santiago. Y en la región simbólica, en materia de conflicto indígena, que es la Araucanía, solo 1/3 de la población de la Araucanía es mapuche. Por lo tanto, hay una dimensión allí que hay que considerar. La segunda cuestión, el tema de la protección de tierra. Me alegro mucho de lo que ha planteado Andrew y también Rodolfo respecto de elementos muy sólidos que ellos tienen en su institucionalidad sobre la comprensión del valor de la tierra. Y el ejemplo que tú das, Rodolfo, de esa finca, de esa hacienda que finalmente parece que está desocupada, que nadie la produce, la respuesta que dan los hermanos indígenas ahí es una cosa que yo creo que no todos los chilenos entienden. Porque el discurso de la derecha en Chile es decir, y se dice ahora a propósito del informe, cuando se plantea de que es importante reformar la ley indígena para permitir que los miembros de las comunidades sobre las cuales se ha logrado restituir tierra puedan tener derecho a hacer con sus tierras lo que estimen conveniente. Ese es un paternalismo al revés, porque la ley, si partimos de la tesis de que cuando las leyes brindan tanta protección a los derechos indígenas, en el fondo están actuando con un cierto paternalismo, al revés, un sector conservador dice, bueno, mire, esta gente tiene tantas tierras en sus manos y toda es tierra prácticamente improductiva. Entonces, ¿para qué tanta protección? Entreguémosle a los indígenas el derecho a que puedan vender sus tierras, arrendarlas, hacer lo que quieran con ellas, el derecho que tienen todos los chilenos.
Y ahí yo digo que tenemos un conflicto, porque si hay algo que el mundo indígena defiende, y creo que lo va a defender en esta consulta, es que el artículo 13 de la ley indígena no se toca. Y como esa consulta tiene ya un destino relativamente establecido, entonces si la consulta indígena que tiene que convocar el gobierno, si es que se resuelve así, para encaminar las medidas de la Comisión de Paz y Entendimiento, esa consulta es rechazada por el pueblo mapuche, hasta ahí llegamos, porque no se puede avanzar. Y entonces el próximo gobierno tendrá que ver si convoca otra comisión. Ahí tenemos un problema. Entonces yo tengo la impresión de que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por lograr que la clase política, que el gobierno, el Congreso entiendan que después de este cuarto informe crucial, histórico, en 32 años, no puede haber ningún otro próximo informe presidencial, porque entonces estamos en un punto de cierre del conflicto y que va a generar otras tensiones mucho más complejas. Entonces yo creo que acá sería interesante saber cómo entender bien que la experiencia de Nueva Zelanda, que tanto se habla de ella, de Chile han ido N delegaciones de gobierno a conocer la experiencia neozelandesa. Esas N delegaciones vuelven a Chile y no pasa nada. En cambio, yo tengo la impresión de que el avance que yo veo en la política indígena colombiana es un buen ejemplo para Chile. Se podría decir que es insuficiente, sí, pero es mucho menos insuficiente que lo que tenemos en Chile. Entonces, planteo esto como una reflexión más que como una pregunta, porque creo que estamos enfrentados como país a un problema de tiempo político, en medio de elecciones presidenciales y todo eso, en medio de un desinterés de la sociedad por el tema indígena después del fracaso del apruebo en la primera convención, y en un sitio complejo en que el sujeto principal, que son los pueblos indígenas, y no todos porque el informe apunta solo a los mapuches de las 4 regiones, y no más que eso, hay que hacer algo para que este proceso de conversación entre el Estado, la sociedad, el mundo político y los pueblos indígenas, a partir de esto genere un camino distinto de voluntad política. Esa es mi opinión en este minuto. Muchas gracias, Domingo. Quiero agradecer a... Quiero agradecer a Carlos, a Andrew y a Rodolfo, y quiero pedir perdón público primero a Rodolfo por mi equivocación en nombrar a tu pueblo, y segundo en que soy pésima moderadora en restringirlos para que hablen en los tiempos que se les pidió. Así que lo siento y los invito al café y que podamos seguir conversando allá. Muchas gracias.